¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para obtener lo que más deseas? A lo largo de los siglos, las historias de pactos con el diablo han fascinado y aterrorizado a la humanidad. Desde Fausto hasta las leyendas populares, cada acuerdo trae consigo una promesa irresistible y un precio aterrador. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? Alejandro siempre había sido un hombre común, pero su vida estaba marcada por la frustración y el fracaso. Justo cuando estaba al borde de perderlo todo, una presencia oscura apareció ante él. Un hombre de mirada profunda y sonrisa perversa le ofreció una solución, todo lo que Alejandro siempre había deseado, a cambio de algo que nunca podría recuperar. ¿Sería capaz de entregar su alma por una vida de éxito? Alejandro recordó cada paso que lo había llevado hasta ese momento, la miseria en la que creció, los sueños rotos, las oportunidades perdidas. La oferta del diablo era tan tentadora que se sentía como una salvación. Pero algo en su interior no dejaba de advertirle del peligro. Mientras las palabras del ser oscuro resonaban en su mente, el ambiente a su alrededor se volvía sofocante, como si el mismo aire fuera cómplice de la decisión que estaba a punto de tomar. Cada segundo que pasaba, la oferta parecía más difícil de rechazar. El diablo extendió su mano, con una sonrisa que parecía desbordar maldad pura. Una firma, Alejandro, y todo lo que deseas será tuyo, susurró. Alejandro sudaba frío. Sabía que una vez que aceptara, no habría vuelta atrás. Sus manos temblaban, sus pensamientos eran un torbellino de dudas y deseos. Frente a él, el contrato parecía brillar en la penumbra, y su corazón latía con fuerza mientras la tentación crecía. Debía firmar o resistir lo irresistible. El silencio que siguió a la oferta del diablo era ensordecedor. El contrato seguía ahí, posado frente a Alejandro como una serpiente acechante, esperando el momento adecuado para atacar. Sus pensamientos se debatían entre la lógica y el deseo, mientras la figura del diablo permanecía inmóvil, observándolo con esos ojos oscuros que parecían leer cada rincón de su alma. El peso de su vida, sus fracasos y sueños rotos, lo empujaba hacia la firma. Recordó las promesas que una vez se hizo a sí mismo, ser alguien importante, tener éxito, no volver a sentirse insignificante. La oferta parecía resolverlo todo. Sería rico, poderoso, influyente, todo lo que siempre quiso. La vida que tanto había anhelado estaba a solo una firma de distancia. Sin embargo, la pequeña voz de la razón se negaba a callarse. ¿Qué significaba realmente entregar su alma? ¿Y si había algo más oscuro y terrible de lo que el diablo dejaba entrever? El diablo, con su paciencia infinita, lo observaba sin decir palabra. El contrato seguía brillando tenuemente bajo la tenue luz de la sala, un objeto que parecía estar vivo, pulsando con energía malévola. Alejandro lo miraba fijamente, incapaz de apartar la vista. La tinta negra, espesa como la noche, ya estaba preparada, esperando el trazo final de su firma. Alejandro apartó la mirada por un instante, recorriendo con los ojos su propio departamento. Las paredes desgastadas, los muebles viejos, la soledad que lo rodeaba. Había trabajado toda su vida para conseguir algo más, algo mejor, pero siempre había fracasado. Nada le había salido bien. Nadie lo reconocía, nadie lo respetaba. Y allí, en la oscuridad de esa noche, con el diablo como único testigo, la posibilidad de cambiar todo eso estaba frente a él. ¿Qué ocurre, Alejandro?, preguntó el diablo, con una voz suave pero afilada. ¿Tienes dudas? Todos tienen miedo la primera vez. Pero te aseguro que no es tan terrible como parece. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un alma cuando puedes tener el mundo entero? El tono del diablo era tentador, casi paternal. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del ser resonaban en su mente, haciéndolo tambalear. Quería creerle, quería pensar que su alma no tenía tanto valor comparado con lo que podría ganar. Pero al mismo tiempo, algo en él seguía resistiéndose, aunque no sabía exactamente qué. Es solo una firma, insistió el diablo. Después de eso,
todo lo que has deseado será tuyo. No más noches solitarias, no más fracasos. Te lo prometo, Alejandro, nadie volverá a ignorarte. Serás admirado, envidiado, amado. La palabra amado resonó con fuerza en su mente. Desde hacía años, Alejandro había anhelado algo más que riqueza y éxito, anhelaba ser querido, ser importante para alguien. Había visto cómo todos a su alrededor encontraban el amor, construían familias, mientras él permanecía solo, condenado a una vida vacía. ¿Podría el pacto con el diablo cambiar eso también? ¿Podría traerle el amor que tanto deseaba? ¿Y qué pasa después? Preguntó Alejandro, casi en un susurro, temeroso de la respuesta. Cuando me muera, qué me pasará? El diablo sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso es algo que aún está por verse. Pero te aseguro que no será tan malo como imaginas. Piensa en el ahora, en lo que puedes tener. La eternidad es un concepto tan lejano, Alejandro. Lo que importa es lo que puedes ganar en este momento. La mano de Alejandro temblaba mientras contemplaba el contrato. Todo parecía tan claro y, al mismo tiempo, tan confuso. Podía sentir el peso de su decisión aplastándolo, mientras el diablo seguía observándolo con esa paciencia inquebrantable. Solo una firma, repitió el diablo, dando un paso más cerca. Y el mundo será tuyo. Alejandro tomó la pluma que el diablo le ofrecía. El frío metal de la pluma le produjo un escalofrío, y durante un segundo sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, más oscuro. El contrato, con sus letras infernales, parecía susurrarle, incitándolo a firmar. Podía sentir la presión acumulándose en su pecho, la tensión crecía, como si el tiempo mismo se detuviera en ese momento crucial. Alejandro respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos. Pero la tentación era demasiado fuerte, las promesas demasiado atractivas. Justo cuando estaba a punto de acercar la pluma al papel, una sombra en su mente, una memoria distante, lo detuvo. Fue un recuerdo de su infancia, cuando su madre le hablaba de las consecuencias de los actos, de las decisiones que definen a las personas. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, arrastrada por la promesa del éxito y el poder. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para obtener lo que más deseas? A lo largo de los siglos, las historias de pactos con el diablo han fascinado y aterrorizado a la humanidad. Desde Fausto hasta las leyendas populares, cada acuerdo trae consigo una promesa irresistible y un precio aterrador. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? Alejandro siempre había sido un hombre común, pero su vida estaba marcada por la frustración y el fracaso. Justo cuando estaba al borde de perderlo todo, una presencia oscura apareció ante él. Un hombre de mirada profunda y sonrisa perversa le ofreció una solución, todo lo que Alejandro siempre había deseado, a cambio de algo que nunca podría recuperar. ¿Sería capaz de entregar su alma por una vida de éxito? Alejandro recordó cada paso que lo había llevado hasta ese momento, la miseria en la que creció, los sueños rotos, las oportunidades perdidas. La oferta del diablo era tan tentadora que se sentía como una salvación. Pero algo en su interior no dejaba de advertirle del peligro. Mientras las palabras del ser oscuro resonaban en su mente, el ambiente a su alrededor se volvía sofocante, como si el mismo aire fuera cómplice de la decisión que estaba a punto de tomar. Cada segundo que pasaba, la oferta parecía más difícil de rechazar. El diablo extendió su mano, con una sonrisa que parecía desbordar maldad pura. Una firma, Alejandro, y todo lo que deseas será tuyo, susurró. Alejandro sudaba frío. Sabía que una vez que aceptara, no habría vuelta atrás. Sus manos temblaban, sus pensamientos eran un torbellino de dudas y deseos. Frente a él, el contrato parecía brillar en la penumbra, y su corazón latía con fuerza mientras la tentación crecía. Debía firmar o resistir lo irresistible. El silencio que siguió a la oferta del diablo era ensordecedor. El contrato seguía ahí, posado frente a Alejandro como una serpiente acechante, esperando el momento adecuado para atacar.
Sus pensamientos se debatían entre la lógica y el deseo, mientras la figura del diablo permanecía inmóvil, observándolo con esos ojos oscuros que parecían leer cada rincón de su alma. El peso de su vida, sus fracasos y sueños rotos, lo empujaba hacia la firma. Recordó las promesas que una vez se hizo a sí mismo, ser alguien importante, tener éxito, no volver a sentirse insignificante. La oferta parecía resolverlo todo. Sería rico, poderoso, influyente, todo lo que siempre quiso. La vida que tanto había anhelado estaba a solo una firma de distancia. Sin embargo, la pequeña voz de la razón se negaba a callarse. ¿Qué significaba realmente entregar su alma? ¿Y si había algo más oscuro y terrible de lo que el diablo dejaba entrever? El diablo, con su paciencia infinita, lo observaba sin decir palabra. El contrato seguía brillando tenuemente bajo la tenue luz de la sala, un objeto que parecía estar vivo, pulsando con energía malévola. Alejandro lo miraba fijamente, incapaz de apartar la vista. La tinta negra, espesa como la noche, ya estaba preparada, esperando el trazo final de su firma. Alejandro apartó la mirada por un instante, recorriendo con los ojos su propio departamento. Las paredes desgastadas, los muebles viejos, la soledad que lo rodeaba. Había trabajado toda su vida para conseguir algo más, algo mejor, pero siempre había fracasado. Nada le había salido bien. Nadie lo reconocía, nadie lo respetaba. Y allí, en la oscuridad de esa noche, con el diablo como único testigo, la posibilidad de cambiar todo eso estaba frente a él. ¿Qué ocurre, Alejandro?, preguntó el diablo, con una voz suave pero afilada. ¿Tienes dudas? Todos tienen miedo la primera vez. Pero te aseguro que no es tan terrible como parece. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un alma cuando puedes tener el mundo entero? El tono del diablo era tentador, casi paternal. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del ser resonaban en su mente, haciéndolo tambalear. Quería creerle, quería pensar que su alma no tenía tanto valor comparado con lo que podría ganar. Pero al mismo tiempo, algo en él seguía resistiéndose, aunque no sabía exactamente qué. Es solo una firma, insistió el diablo. Después de eso, todo lo que has deseado será tuyo. No más noches solitarias, no más fracasos. Te lo prometo, Alejandro, nadie volverá a ignorarte. Serás admirado, envidiado, amado. La palabra amado resonó con fuerza en su mente. Desde hacía años, Alejandro había anhelado algo más que riqueza y éxito, anhelaba ser querido, ser importante para alguien. Había visto cómo todos a su alrededor encontraban el amor, construían familias, mientras él permanecía solo, condenado a una vida vacía. ¿Podría el pacto con el diablo cambiar eso también? ¿Podría traerle el amor que tanto deseaba? ¿Y qué pasa después?, preguntó Alejandro, casi en un susurro, temeroso de la respuesta. Cuando me muera, ¿qué me pasará? El diablo sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso es algo que aún está por verse. Pero te aseguro que no será tan malo como imaginas. Piensa en el ahora, en lo que puedes tener. La eternidad es un concepto tan lejano, Alejandro. Lo que importa es lo que puedes ganar en este momento. La mano de Alejandro temblaba mientras contemplaba el contrato. Todo parecía tan claro y, al mismo tiempo, tan confuso. Podía sentir el peso de su decisión aplastándolo, mientras el diablo seguía observándolo con esa paciencia inquebrantable. Solo una firma, repitió el diablo, dando un paso más cerca. Y el mundo será tuyo. Alejandro tomó la pluma que el diablo le ofrecía. El frío metal de la pluma le produjo un escalofrío, y durante un segundo, sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, más oscuro. El contrato, con sus letras infernales, parecía susurrarle, incitándolo a firmar. Podía sentir la presión acumulándose en su pecho, la tensión crecía, como si el tiempo mismo se detuviera en ese momento crucial. Alejandro respiró hondo,
tratando de calmar sus pensamientos. Pero la tentación era demasiado fuerte, las promesas demasiado atractivas. Justo cuando estaba a punto de acercar la pluma al papel, una sombra en su mente, una memoria distante, lo detuvo. Fue un recuerdo de su infancia, cuando su madre le hablaba de las consecuencias de los actos, de las decisiones que definen a las personas. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, arrastrada por la promesa del éxito y el poder. Alejandro se sentía como si estuviera parado en el borde de un precipicio, mirando hacia un abismo sin fondo. Frente a él, el contrato seguía brillando con esa extraña luz hipnótica, y la pluma parecía casi viva, esperando ser tomada. La oferta del diablo no era simplemente tentadora, era devastadoramente seductora. La promesa de dejar atrás su vida vacía, de obtener todo lo que siempre había deseado, parecía tan real que casi podía saborearla. Pero esa chispa en su interior, la misma que lo había detenido hasta ahora, seguía viva, luchando contra la oscuridad que lo rodeaba. Alejandro sabía que firmar el contrato significaba algo más que alcanzar sus sueños. Implicaba una pérdida que no podía comprender del todo, una rendición de algo valioso que todavía no lograba definir. El diablo se movía con la misma calma inmutable, pero Alejandro notaba un cambio sutil en su energía. Aunque aún mantenía su sonrisa confiada, había una ligera sombra de impaciencia en sus ojos. No le gustaba esperar, y Alejandro lo sabía. «Sabes que la duda es el mayor enemigo del éxito, Alejandro», dijo el diablo, con esa voz suave que parecía deslizarse en su mente como una serpiente. «Aquellos que dudan no logran nada en esta vida. Y tú, más que nadie, deberías saberlo. Has pasado años estancado, atrapado en la mediocridad. Esta es tu oportunidad de romper esas cadenas». Alejandro miró a su alrededor. Las sombras en las paredes parecían moverse, alargarse como si estuvieran vivas, observándolo. La atmósfera de la habitación era sofocante, y sentía que el aire se espesaba con cada segundo que pasaba. Algo no estaba bien. No solo era la oferta, era todo lo que lo rodeaba, como si el ambiente estuviera cargado de una energía oscura y antigua que se alimentaba de su miedo y su incertidumbre. ¿Por qué yo?, preguntó Alejandro finalmente, su voz apenas un susurro. El diablo levantó una ceja, como si no esperara esa pregunta. ¿Por qué tú?, repitió, sonriendo con más amplitud. Porque eres el candidato perfecto, Alejandro. Eres ambicioso, pero estás atrapado. Deseas más de la vida, pero no has encontrado la manera de obtenerlo. Esa desesperación te convierte en alguien ideal para una oferta como esta. Alejandro entrecerró los ojos, sintiendo que, por primera vez, estaba viendo una grieta en la fachada del diablo. Había algo más detrás de sus palabras, algo que no estaba revelando del todo. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, preguntó Alejandro, esta vez con más firmeza. El diablo se rió suavemente, pero no era una risa de diversión. Había un matiz de irritación en su tono. Ya te lo he dicho. Quiero darte lo que siempre has deseado. Y, a cambio, cuando llegue el momento, tendrás que rendirme un pequeño favor. No es nada que te afecte en este momento. Lo que importa es que, en este momento, puedes tener todo lo que has soñado. Pero Alejandro no estaba convencido. Sentía que había más en juego, algo que el diablo no estaba diciendo. Su madre siempre le había advertido sobre este tipo de trampas, sobre las promesas vacías que llevaban a consecuencias terribles. Había una razón por la que siempre le había dicho que mantuviera su alma intacta, que no la vendiera por nada, sin importar cuán tentadora fuera la oferta. El diablo dio un paso más cerca, sus ojos brillando con una luz inquietante. La tensión en la habitación era palpable, y Alejandro sintió que estaba al borde de algo grande, una revelación o una catástrofe, no lo sabía con certeza. Alejandro, dijo el diablo, su tono más grave ahora, cada segundo que pasa, pierdes una oportunidad que nunca volverá. Tienes dos opciones, seguir adelante con tu vida mediocre, o firmar este contrato y obtener lo que siempre has deseado.
pero no puedo esperar para siempre. Debes tomar una decisión. Alejandro respiró hondo, tratando de calmar su mente. Sentía el peso del momento, la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que una vez que firmara, no habría vuelta atrás. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora? Todo en su vida había sido un fracaso tras otro, una serie interminable de desilusiones y derrotas. ¿Y si esta era su única oportunidad de cambiar todo eso? Miró la pluma de nuevo. Solo tenía que tomarla y firmar. Tan simple, tan rápido, y todo cambiaría. Pero cada fibra de su ser gritaba que algo no estaba bien. El diablo no era alguien en quien se pudiera confiar, eso lo sabía. Pero el deseo de dejar atrás su vida miserable era tan fuerte que casi nublaba su juicio. Firmar no te costará nada más que un pequeño favor en el futuro, dijo el diablo, inclinándose un poco más. Nada que te afecte ahora. Pero si no firmas, te garantizo que seguirás en el mismo lugar, atrapado en la misma vida vacía. Sabes que es verdad. Alejandro apretó los puños, sintiendo una oleada de rabia y frustración. Estaba harto de todo, de la lucha constante, de sentirse inútil. Pero firmar ese contrato, ¿era realmente la solución? ¿Y si no lo hago? Preguntó, sabiendo que la respuesta del diablo podría sellar su decisión. El diablo lo miró, su sonrisa desapareciendo lentamente. Si no lo haces, vivirás el resto de tu vida lleno de arrepentimientos. Te despertarás cada mañana sabiendo que tuviste una oportunidad única y la dejaste escapar. Y, al final, serás olvidado, como todos los demás que nunca se atrevieron a tomar una decisión difícil. Las palabras del diablo cortaron como un cuchillo. Alejandro sabía que lo que decía tenía algo de verdad. No quería ser uno más, un hombre que pasara desapercibido, que no dejara huella en el mundo. Pero la oferta del diablo también traía consigo un peligro invisible, uno que no podía ignorar. Miró la pluma una vez más, luego al diablo, que lo observaba con ojos expectantes. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Alejandro sentía que el tiempo se detenía mientras la decisión lo aplastaba. El diablo lo observaba, sus ojos ardiendo con impaciencia, la pluma brillando con una luz irresistible. Finalmente, Alejandro tomó la pluma, su mano temblaba. Todo su cuerpo gritaba en contra, pero el deseo de cambiar su vida lo cegaba. Cerró los ojos y firmó. El aire de la habitación cambió en un instante, enfriándose de manera escalofriante. Cuando abrió los ojos, el diablo ya no estaba. Pero la sensación de alivio que esperaba no llegó. En su lugar, un vacío profundo lo llenó. Los días pasaron, y aunque la fortuna llegó rápidamente, con ella vinieron las pesadillas. Todas las noches, veía el rostro del diablo, recordándole que el favor no tardaría en ser cobrado. Y, una fría madrugada, el sonido de un golpe en su puerta lo despertó. Sabía que había llegado el momento. El diablo nunca olvida.